Vale, pues ahora con sabiendo la habilidad cognitiva de la persona, es decir, solo la habilidad cognitiva, llegamos a saber un 42% del performance de esta persona. Este 42, ¿es alto o es bajo? Es muy alto, porque es casi la mitad. Eso quiere decir que, obviamente, para saber el performance de una persona, para predecirlo, tenemos que tener mucha más información, la maleta, el corazón, la personalidad, pero solo con la habilidad cognitiva llegamos a casi la mitad de este gran desconocido, ¿no?, que es el performance. Vale, ¿de dónde sale este 42? Porque me vais a decir, ¿cómo puede ser 42 exacto y siempre 42? Pues hoy no quiero los slides, ¿eh? Ahí. Este 42, ¿de dónde sale? Bueno, pues sale de muchísima investigación desde hace muchísimos años. En concreto, este 42 es un estudio de Predictive Index y se han hecho muchos metaanálisis y con muchísimos datos, un volumen enorme de datos y con muchos puestos de trabajo distintos. Entonces, aquí hay un detalle interesante, que es que este 42 no es siempre un 42, es 42 en promedio. ¿Por qué? Pues porque depende de la complejidad del puesto en concreto del que estemos hablando. Es decir, un puesto con una complejidad baja, hay otros factores que a lo mejor ganan un poco de importancia a la hora de determinar el performance. Y en puestos de complejidad alta, este 42 se dispara y la habilidad cognitiva es mucho más importante para determinar el performance. Y el 42 es solo un promedio. Y entonces, bueno, aquí, como ha dicho Alex, la habilidad cognitiva hace referencia a la velocidad de aprendizaje, ¿no? A cuán rápido va esta persona a adaptarse a la complejidad del entorno concreto del que estemos hablando. Aquí simplemente vemos el ejemplo de la curva de aprendizaje. El candidato 1 tiene una puntuación en el assessment cognitivo más alta que el candidato 2 y simplemente estamos hablando del tiempo que va a tardar a llegar ahí, ¿no? Que el candidato 1, en este caso, pues llegaría más rápido. Vale. Entonces, para hacer un poco de resumen, el Cognitive Assessment es un assessment cognitivo que mide la habilidad cognitiva, el factor general de inteligencia. El promedio de su predicción del desempeño, de su predictibilidad, es un 42%, dependiendo de la complejidad. Y es necesario para cualquier puesto. Puntuaciones altas significan mayor rapidez de aprendizaje y de gestión de la complejidad. Y obviamente siempre se tiene que utilizar con otra información del candidato y del entorno. Nunca como único indicador, porque obviamente en el performance van a influir muchísimas cosas más. Muy bien, le vuelvo a pasar la palabra a Alex. Genial. Nos vamos ahora con un aspecto, como os decía al principio, muy importante. Ya entendemos que es una información interesante a tener en cuenta, muy predictiva, por lo tanto de gran valor. Ahora bien, ¿cómo utilizamos esta información internamente en las organizaciones? Un aspecto súper importante. Y el primer paso, os hemos puesto aquí como 5 fases del proceso de aplicación, es establecer las políticas y procedimientos internos. Un aspecto que consideramos clave. Y ahora os explicaremos por qué, ¿no? Pero desde Experta hemos diseñado esta guía de estandarización del uso para ayudaros a reflexionar justamente en eso, ¿no? En cómo vamos a utilizar esta información interna. Con preguntas del tipo, ¿en qué procesos aplicaremos el PI Cognitive Assessment? ¿Solo en selección externa? ¿También en promoción interna? ¿En planes de sucesión? ¿En asignación de empleados a un nuevo rol para un proyecto específico? Más preguntas. ¿Quién tendrá acceso a esta información? ¿Solo recursos humanos? ¿Solo del departamento de personas? ¿También los managers de esta gente? ¿Los managers de la selección? ¿Se les entregará a los candidatos algún tipo de feedback, algún informe de esta información? ¿Sí, no? Bueno, así un set de preguntas, ¿no? Y más importante que la respuesta en sí de todas estas preguntas es que siempre se haga de la misma forma. Porque la estandarización es uno de los principales factores que nos asegurarán esta objetividad
y este uso, bueno, sistemático de la información, ¿no? Entonces, bueno, esta guía os la entregaremos cuando acabemos el webinar, para que la tengáis aquellos que no la tenéis todavía, y repetiros la importancia de establecer estas políticas y procedimientos iguales independientemente de quién use esta información dentro de la misma organización. Muy bien, una vez hemos definido estas políticas, vamos a crear el target cognitivo. ¿Qué es el target cognitivo? Es la definición de los requisitos o requerimientos cognitivos del puesto de trabajo en cuestión. Y bueno, lo que queda, todavía no mucho, pero lo que queda de presentación, os voy a dar mucho la turra con esto. La importancia que tiene establecer los requisitos de un puesto. ¿Vale? Muchos de los clientes ya lo sabéis, porque así lo hacemos asiduamente, pero ¿por qué es tan relevante? Es imprescindible como criterio de referencia. Habrá que comparar de forma objetiva el ajuste de las personas o los candidatos a este puesto. ¿Qué requisitos tiene cada posición? Porque, como os explicaba Mireia, en función de la distinta complejidad, probablemente yo también necesitaré un nivel distinto y habrá que establecer dónde están los requisitos de esta posición. Además, es un trabajo muy interesante internamente para tratar, porque, bueno, lo explicaremos en la siguiente slide, pero el Predictive Index, además de contemplar el assessment conductual por un lado y el assessment cognitivo por otro, tiene un cuestionario del puesto, Job Assessment, que nos ayuda a definir estos requisitos, por un lado conductuales, y el foco de ahora cognitivos. Y además, el objetivo es tratar de tener una visión lo más 360 posible de la posición, incorporando a varios stakeholders o participantes conocedores de esta posición. Y es un trabajo previo a sacar la vacante al mercado, por decirlo de una forma, ver el grado de alineamiento interno, ver si todos tenemos las mismas expectativas sobre el puesto, y pueden variar, pero si son muy distintas, habrá que investigarlo y habrá que trabajarlo, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo muy interesante previo a la vacante. Y además, si establecemos un criterio de referencia, nos permite estar hablando de encaje a las demandas del puesto y no de comparación exclusiva entre candidatos, si tiene una puntuación alta, baja, si es bueno, malo, listo o tonto, ¿no? Y es más de ajuste a lo que yo necesito en cada posición y no en lo que yo creo que es alto o es bajo. En definitiva, el objetivo de definir el target cognitivo es establecer la puntuación más baja que pueda responder o satisfacer a las demandas de un puesto con soltura o facilidad. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues bueno, os enseño, la primera slide, este es el assessment del puesto. Por un lado, la parte conductual, que son los 90 comportamientos que hay que escoger que impactan en la posición o no, que no es el foco de hoy, y este es el cognitivo, que es algo distinto. En este caso son 20 ítems de complejidad cognitiva, 20 constructos de complejidad cognitiva, a la que hay que establecer qué nivel necesito para cada posición. En este caso, cogiendo el ejemplo de un representante de ventas, por ejemplo, en el ítem de memorización. Necesito un nivel básico, medio, avanzado o incluso no requerido para esta posición. Y dentro de cada una de estas cajitas nos explica qué significa un nivel básico, medio, avanzado. Por ejemplo, memorización. ¿Qué es memorización frecuente de bloques de información y datos? ¿Es una memorización más bien de detalles y datos diversos y algo más complejos? ¿O incluso de grandes cantidades de información, por ejemplo? Planificación y organización del día a día, que impactan ya en días y semanas, o en proyectos de meses y años. Evidentemente, mayor grado de planificación a mayor largo tiempo, la complejidad aumenta. Por ejemplo, os cito algunas otras. En la toma de decisiones, si este puesto requiere toma de decisiones más bien personales de mi día a día, ¿impacta en otra gente y en otros equipos? ¿O incluso impacta a nivel de departamento o de compañía de un responsable de un departamento? Bueno, pues todo este tipo de ítems son los que nos ayudan a definir qué grado de complejidad hay en un puesto u otro.
Y este proceso es muy rápido. En total, teniendo en cuenta la parte conductual y la parte cognitiva, de promedio se tardan 10 minutos. Por lo tanto, es poco tiempo y el valor añadido será muy grande. Luego lo veréis, entre otras cosas de las que hemos dicho, también porque hay una generación de informes que solo los tenemos disponibles si tenemos un target de referencia. Muy bien, ya hemos definido las políticas, hemos creado el target necesario para una posición en concreta, vamos a evaluar a los candidatos o candidatas. No es el objetivo de este webinar, pero recordaros que desde el software, en este caso es el envío clásico, el envío por correo personalizado, os aparece... Aquí. Este es el examen clásico conductual, como os decía, y os aparece también la opción de enviar el cognitivo. Se puede mandar uno, se puede mandar el otro, se pueden mandar los dos a la vez. Y recordaros que existen otras fórmulas de envío que también incluyen la opción de enviar el cognitivo de forma más masiva o con una invitación. Muy bien. Tenemos los candidatos evaluados, podemos compararlos con los puestos. Vamos a ver cómo interpretamos la información. Pero antes, unas breves consideraciones importantes. Sabemos que el PI mide la habilidad cognitiva general del individuo, pero no mide cómo de bien esta persona la usará, cuál es su propósito, sus objetivos, ¿no? Y por este motivo es imprescindible evaluar otros aspectos de la persona. Y especialmente, además en nuestro caso, barriendo para casa, el aspecto más de personalidad, de cómo será esta persona, así como su motivación por el puesto. Ya que hay personas brillantes en términos cognitivos que sin una motivación, sin un propósito claro, pueden tener un desempeño evidentemente malo o no motivado por el puesto, o sea que no lo es todo. Una de las consideraciones importantes en resumen. Y es muy importante, repetimos, tener el target cognitivo necesario para un puesto, ya que no todos los puestos requieren del mismo nivel. Y por último, cuanta más información tengamos, mejor. Por lo tanto, no nos quedemos con la información que nos aporta el PI, sino que ampliemos las miras y tengamos en cuenta más cosas, ya que probablemente en una posición de médico es más relevante su maleta y que sea médico, cirujano, que tenga 25 años de experiencia, que no su habilidad cognitiva o su personalidad, por ejemplo. Que no quiere decir que no sea relevante, pero que igual en esa posición no es menos. Muy bien. Brevemente, ¿cómo se expresan los resultados cognitivos del PI? Es una puntuación que va de 100 a 450, como veis aquí, con un promedio, la media, que es 250. Y veis que atiende a una distribución normal, que es un criterio de validez, de los que explicaba Mireia también, para que un assessment sea robusto. ¿Vale? Y veis que lo que nos da es en qué percentil me ubico yo en comparación con esta distribución. Dicho esto, ¿cómo nos muestra el sistema los resultados? Muy bien, pues como os decíamos ahora, por un lado, en comparación con la distribución mundial de la muestra, es decir, en qué percentil me ubico yo, lo vemos, lo veis aquí y lo vemos aquí, respecto al mundo internacional, a la muestra internacional, y por otro lado, y para nosotros, repito, más relevante, el ajuste de esta persona al puesto. Aquí lo podemos ver visualmente, hemos establecido un target 270 y la puntuación de la persona es 260. El ajuste es prácticamente de 10, ya lo vemos visualmente. Pero además, si definimos el target del puesto, el propio sistema, el propio software, con su algoritmo interno nos da una calculadora de nivel de ajuste, que es esto de aquí. Si os fijáis, el match cognitivo en este caso. Y tenemos puntuaciones de 9 y 10, que son las que aparecen en verde, que entendemos que es un match excelente, en el que está igual o por encima del target, en el que tendrá soltura, ya que está por encima de los requerimientos del puesto. Tendrá mayor facilidad y mayor rapidez. Además tenemos puntuaciones de 6, 7 y 8, que son las que aparecen en amarillo, naranjita, que es un ajuste bueno del 60, 70, 80% a las demandas o necesidades del puesto, en el que probablemente tenga un desempeño también holgado, entenderme en términos de complejidad cognitiva, pero bueno, que probablemente no tanto o no tan fácil como puntuaciones superiores. Y a partir de 5 hacia abajo
entendemos que el gap es suficientemente amplio como para que pueda impactar o que de algún modo se sienta la persona más cómoda, ¿no? Recuperando un poco la teoría inicial, en aspectos más de la experiencia, el bagaje, los conocimientos previos, que no tanto en la incorporación constante de información nueva, de ideas complejas, de situaciones a resolver, ¿vale? Y esta información, bueno, como veis, aquí os enseñamos el target general, que tenemos el target cognitivo por un lado, que no es el objetivo de hoy, pero el target conductual por un lado, por lo tanto, nos da también el match conductual de la persona. Y por último, el promedio de ambas medidas. Por defecto es el 50% de peso de ambas, pero se puede modificar. Para una posición concreta podemos tener un peso de 25% y 75%, ¿vale? En función de las necesidades de cada caso. Muy bien. Una vez recuperamos esta información, la analizamos, la interpretamos, hay que tomar una decisión final. Y de nuevo, os recordamos, y tirando un poco de piedras encima nuestro, pero es que es imprescindible, que los resultados del PEI cognitivo, por muy válidos que sean, por muy predictores del éxito laboral, hay que tenerlos en cuenta dentro de un contexto. Dentro de un contexto laboral, dentro de un contexto psicosocial de la persona, del momento de la compañía y, por supuesto, entendiendo las tres grandes partes o bloques de la persona. Su maleta, expertise, conocimientos y habilidades. Su corazón, motivación por el puesto, motivación por la compañía. Y además, ¿por qué no también incorporar este tipo de información más objetiva o psicométrica a la toma de decisiones, como es su comportamiento natural o su tendencia cognitiva? Muy bien. Para ir resumiendo y porque hemos dicho mucha información, que sepáis que algunos clientes ya la tienen disponible, tenéis esta guía de administración para ayudaros en este proceso de incorporación de este tipo de información a vuestras organizaciones. En el Catalyst está, pero está en inglés, desde Experta la hemos traducido, así que os la podemos mandar también al final del webinar junto con la primera guía de estandarización que os explicábamos. Y por último, ¿cómo nuestros clientes vienen usando esta información? Muy bien, pues evidentemente y sobre todo en histórico y por volumen en selección externa. Y tiene sentido, porque es un proceso, entendedme, como más seguro, ya que los candidatos también están más abiertos a pasar este tipo de cuestionarios, tiene sentido, cada vez está más aceptado y además hay menos riesgo de utilización de esta información. Además es un momento muy fácil porque están abiertos a hacer este tipo de cuestionarios y esta información ya se queda en la organización para el resto de su ciclo de vida dentro de la organización, ¿sí? Pero uno de los motivos por el que también queríamos hacer este webinar es para tratar de animaros o hacerlo de poco a poco. Somos conscientes que muchos de nuestros clientes ya empiezan a hacerlo y a perderle el miedo en la utilización de esta información también en procesos internos. Por ejemplo, en la detección de talento junior, que recuperando el modelito de la persona, probablemente los juniors de la maleta, entendedme, cojeamos un poquito más. Tenemos menor experiencia, menor habilidades, menos años de vida. Por lo tanto, igual tiene menos peso a la hora de tomar decisiones y podemos tener en cuenta este tipo de información cognitiva y de personalidad. En planes de sucesión, muchas veces nos hemos encontrado que puede ser que identifiquemos talento oculto, entendedme, como altos potenciales, debido a hacer un assessment de este tipo, que históricamente no se había detectado. En selección interna en términos de proyectos especiales, si creemos que tenemos que crear un departamento específico o un proyecto especial para liderar algún aspecto de la organización, incorporemos esta información en esta toma de decisiones. No lo dejemos exclusivamente por la experiencia o por el feeling o por los buenos rendimientos o comentarios que también hay que tenerlos en cuenta, pero incorporemos esta información. Así como también en promociones, ¿no? Promoción a un rol superior o a un rol de mayor complejidad, etcétera, ya que está más que demostrado que sí impacta en la complejidad del entorno. Entonces, roles con mayor complejidad, incorporemos esta información ya que impacta directamente, ¿no? Y podamos objetivizar estas decisiones tanto en selección externa como en selección interna en toda su variedad.
Y dicho esto, os animamos a vosotros a preguntarnos cosas, a comentar si alguno de vosotros ya está utilizando esta información en sus organizaciones, cuál es su experiencia, cuáles son sus dudas, con qué os habéis encontrado, casos de éxito, casos de menos éxito, todo está bien. Y sobre todo preguntas más a nivel teórico, conceptual de lo que hemos ido viendo. Y por supuesto aprovecho y animo al equipo de experta que al que le apetezca echarnos una mano en la ronda de preguntas y respuestas será bienvenido. Así que os animamos a utilizar el chat y os iremos leyendo conforme vayáis preguntando. Encantado de responderos. No nos creemos que hayamos explicado todo tan bien. Muy bien, mira, ya ha llegado una. Quizá lo habéis comentado al principio, pero ¿cuán estables son los resultados obtenidos en caso de evaluar varias veces a una persona? Muy bien. No lo hemos comentado al principio, así que muy buena pregunta. Esta es una de las decisiones que hay que tomar, como bien apuntaba. ¿Se pasará solo una evaluación? ¿Se pasarán dos? ¿En qué casos? Siempre en los mismos casos habrá que pasar una segunda pasación. Y los estudios demuestran que una segunda pasación puede incrementar el resultado en 2-3 puntos máximo. No es especialmente significativo, pero sí que hay una variación al alza entre 2-3 puntos de promedio. Por eso es importante que si pasamos el PI cognitivo 2 veces, a todos los candidatos se les evalúe las 2 veces para que estén en igualdad de condiciones. Al menos en aquel proceso. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otra pregunta, Alex, ¿te la leo? Claro. Vale. Pese a no tener experiencia en esta herramienta, ¿os habéis encontrado situaciones que desmotiven a la persona por obtener una baja puntuación? Buena pregunta. Igual esto, Montse, Pablo, Silvia, que tienen más experiencia en la utilización de la herramienta, nos pueden echar un cable. Yo personalmente o directamente, no. Por eso es muy importante, y no nos hemos focalizado tanto ahora, en cómo utilizamos esta información internamente. Si se comparte con los candidatos, ¿cómo se comparte? Porque no es lo mismo estar hablando de la puntuación final en términos de absoluto en comparación con la población mundial, que de ajuste a las demandas del puesto, y también, evidentemente, ¿no?, del grado de autoconciencia de la persona o demás, ¿no? Y un poco, como decíamos al principio, el factor general de inteligencia impacta en todas las habilidades cognitivas, pero la parte cristalizada, la inteligencia cristalizada, que es este conocimiento, expertise, etcétera, también aumenta. Entonces, bueno, todo este tipo de información hay que tenerla en cuenta y no focalizarnos como en términos absolutos con esta información. Mira, Monse dice que ya puede contestar a esta pregunta. Y supongo que eso significa que nos está pidiendo paso por voz. A ver si lo consigo encontrar. Creo que te oímos, Monse. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Te oímos bien. Vale. A ver, el impacto posible, impacto negativo ante un resultado bajo, esto es un tema muy importante y es algo que hay que establecer porque, bueno, en el webinar de hoy, porque es un tiempo reducido y no nos da tiempo de cómo trasladar los resultados, o sea, cómo dar feedback de los resultados de este tipo de assessment. Porque el feedback, por ejemplo, del perfil conductual es muy agradecido porque se puede plantear siempre en términos positivos. En cambio, este assessment no deja de ser como una nota de rendimiento cognitivo, con lo cual esto dificulta, digamos, sobre todo el feedback en caso de puntuaciones bajas, ¿no?
Hay maneras de trasladar esta información, ¿no? Lo que pasa es que no las hemos explicado, ¿no? Porque, y para que no sea, digamos, desmotivante o frustrante para la persona. También hay compañías que para evitar este problema simplemente no dan esta información o no dan los resultados. Esto es una decisión que cada compañía puede tomar, ¿no? Para ahorrarme problemas. Nosotros consideramos, nuestra recomendación es que sí que damos un feedback, pero muy breve y muy general, no dando, digamos, no utilizando el informe, digamos, que se obtiene a través de la plataforma. Este tipo de información la reservamos solo para recursos humanos y que maneje internamente esta información, y de cara, pues, a candidatos, y si nos lo piden, tienen derecho a saber el resultado, y nosotros aconsejamos dar como 3 grandes, digamos, o sea, márgenes, ¿no? O sea, notas en el sentido de decir, tu puntuación está dentro de la media, por ejemplo, o tu puntuación está por encima de la media, o tu puntuación, o si tenemos el target del puesto, como hemos recomendado muchas veces, podemos decir, la puntuación se ajusta a lo requerido en el puesto, está un poco por debajo o está un poco por encima, o algo así muy general y ambiguo, sin dar mucha más información. Esto es como para salir del paso, aunque podríamos alargarnos mucho más, decir, vale, entendiendo mucho mejor lo que mide y entendiendo que la persona, o sea, puede tener una puntuación más baja, pero en cambio incorpora mucha más experiencia a lo mejor en el trabajo, y en todo caso hay que decirles, esta no es la única variable que tenemos en cuenta muchas cosas, en tu caso, pues de tu perfil, pues no sé, pues nos puede gustar tu experiencia en el sector, no sé, cualquier cosa, hay mucha idiosincrasia, pero no aconsejamos dar una nota, decir, pues mira, tú estás en un percentil 13% de la población, o poniendo una nota, ¿no? Porque esto puede ser, para la persona, puede ser frustrante cuando es baja. O sea, cuando la puntuación es media o alta, o ligeramente por debajo de la media, que es la mayoría de veces, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, se comenta como una puntuación normal, digamos, o alineada con lo que hemos definido para este puesto, y ya está. Y cuando es baja, pues hay que apelar sobre todo al grado de, digamos, de ajuste con el puesto. Pues puedes decir, está un poco por debajo de lo que hemos requerido en este puesto, pero en tu caso pues aportas este otro valor. O sea, en cualquier caso hay que darle una visión general al candidato, que no tenga la percepción de que esta nota es muy importante o es la única variable o algo así, que no debe serlo, en ningún caso. Muy bien, gracias, Montse. Pero bueno, que sí que en otra ocasión igual, como podemos dar más indicaciones y preparar slides de cómo dar el feedback de los assessments, tanto el conductual como el cognitivo. Esto es un tema también de práctica, de coger un poco un cierto discurso que sea positivo y que incluya un poco todo, y no es tan complicado. O sea, muchas empresas lo están haciendo, o sea, no tiene mucha complicación. Es cuestión de tener 3 o 4 frases preparadas que sean más o menos, digamos, neutras, ¿no? O sea, que no sean juicios, ¿no?, de la persona, ¿no? O sea, en ningún caso uno puede juzgar al candidato como resultado de un assessment. Además del assessment, a ver, a lo mejor la persona pues nos ha tenido un mal día, ¿no? O sea, no podemos, digamos, a juzgar a nadie por el resultado de un assessment, ¿no? Entonces esto, a la hora de hablar, o sea, en el discurso que tenemos que practicar, pues tiene que ser un discurso muy neutral y muy poco y sin juicio, vaya. Para añadir, nada, un detallito, yo diría que es muy interesante el punto de vista estadístico, porque
Las puntuaciones altas, las bajas, las del medio, todas son normales, porque todo está dentro de la curva normal. Lo más normal es ser normal, entonces puede ser una puntuación baja, pero continúa estando dentro de la normalidad, todas. Nada más. ¿Hay otra pregunta? ¿El target lo puede establecer más de una persona como en el conductual? Exacto. Es exactamente el mismo proceso. Primero contestas a la parte conductual y luego a la cognitiva, pero a ambas pueden participar, como os decía, varias personas para que nos ayuden a tener una visión más holística y lo más 360 posible sobre la cosa. Nosotros recomendamos un mínimo de 3, 5 personas, 2 no, porque estará bien, pero si uno está opuesto al otro, ¿quién de los dos tiene razón? Si son 3, pues ya hay algo más de variedad, y 5 es suficientemente amplio para que no sea muy grande la muestra, pero que nos dé información distinta y variada. ¿Cada cuánto es recomendable repetir las pruebas para un mismo candidato? ¿Dependerá del perfil de la vacante el hecho de dejar menos tiempo entre los assessments? Muy buena pregunta. Igual, si quieres, Montse, también, o yo empiezo. Al ser medidas que decíamos que son más estables en el tiempo, de normal no es incluso ni recomendable repetirlas porque se mantienen estables en el tiempo. Evidentemente que podemos repetirlas, ¿no? Pero no sé si tenemos una recomendación como tal en cuanto a tiempo. No sé si, Montse, quieres añadir alguna cosa. Ay. El micro. Se ha vuelto a cerrar el micro y no puede, ¿no? Voy a buscarte. Hay que decir, veo muchas preguntas en la dirección de la repetición de assessments. Otro criterio de validez en los instrumentos psicométricos es la estabilidad a test-retest, que es en la misma persona repetir y ver los cambios que hay. Obviamente, cambios mínimos siempre los va a haber, que es el error de medida de los instrumentos, pero tanto el assessment conductual como el assessment cognitivo tienen una estabilidad test-retest por encima de 0,8, que es muy aceptable. Sí, o sea, testear a las personas muy a menudo es algo que en general, o sea, no es una experiencia, digamos, agradable para el empleado. Es como decir, vale, ya me habéis mandado estos assessments, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que repetirlos, ¿no? Si hay que repetirlos por alguna circunstancia, porque ha pasado mucho tiempo, o sea, todo es un tema de comunicación. Hay que comunicar muy bien por qué estamos haciendo esto, cómo enmarcaremos los resultados dentro de un contexto más amplio. O sea, hay que comunicarlo muy bien. Lo que no queremos es cansar a la gente. O sea, una de las ventajas de los assessments de Predictive Index es que son cortos. O sea, incluso para candidatos externos no los tenemos horas y horas como martirizados haciendo pruebas, etcétera, ¿no? Sino que de una manera rápida podemos obtener una información fiable y que nos ayuda, ¿no? Esto es válido, o sea, para los candidatos externos e internos, o sea, a la gente, a ver, sí que hay personajes que incluso disfrutan pasando este tipo de test cognitivos, porque es como un reto para ellos y normalmente son gente que obtienen muy buenos resultados, ¿no? Y no tienen inconveniente, al contrario, les gusta, pero en general, o sea, la gente, y dado que los instrumentos tienen una estabilidad en el tiempo y una fiabilidad muy demostrada, pues en general no es necesario. Ahora, a veces una persona, no sé, ha pasado tiempo, lo hemos cambiado de equipo, de trabajo, ha evolucionado, lo que sea, y a lo mejor pues nos interesa volver a mandarle los assessments y comunicándolo bien con las personas, con la persona interesada y dándole un feedback, ¿no? O sea, esta es nuestra recomendación. Si la gente obtiene un feedback de las cosas, o sea, de los assessments que contesta, no es un problema si se da bien este feedback, ¿no? O sea, pero bueno, feedback, comunicación, solo en los casos que se requiera y tener en cuenta pues, la estabilidad de los resultados, que tampoco es necesario, estrictamente necesario, repetirlo a menudo. Vale, siguiente pregunta. A nivel interno, es decir, de cara a los empleados ya existentes en la compañía,
¿Cómo se comunica y se propone a los empleados para que lo realicen? Como habéis comentado, es delicado, pero de cara a promociones que todavía son confidenciales, será importante. A ver, la comunicación siempre es un gran qué, digamos, nosotros a veces ayudamos en esta comunicación, ¿no? Hay que explicarlo, hay que comunicarlo, y al final que las personas realicen assessments no deja de ser algo voluntario. O sea, uno si no quiere contestar, o sea, uno podemos plantear, a ver, las personas que quieran acceder a, pues, a este programa o a este puesto, lo que sea, nuestro proceso consiste en esto, os haremos una entrevista, os pasaremos un par de assessments, haremos estas cosas, o sea, hay que comunicar cómo será el proceso y al final, o sea, las personas que internamente quieran acceder a este tipo de proceso, pues aceptan un poco lo que se les plantea. Pero al final, o sea, en último término, contestar a cualquier evaluación no deja de ser algo voluntario. Y si la persona no quiere contestar, pues no contestará y no pasa nada. Luego ya veremos cómo, digamos, dentro, aunque, a ver, esta es un temor, digamos, que se tiene, pero luego cuando en algunas organizaciones se ha planteado bien, de una manera como neutral, mira, este es nuestro proceso, hemos pensado en hacer esto, la entrevista consistirá en este tipo de entrevistas, será de esta manera, pasaremos un par de assessments, etc. Y en general la gente, o sea, el nivel de respuesta es casi pues, del 90%. Siempre hay alguna persona que no está dispuesta, ¿no? Aquí Silvia creo que tiene algún caso también que puede explicar, ¿no? Quiero hablar porque no la localizo, pero la puedo buscar. Sí, yo aprovecho que para ir explicando que es muy importante el para qué también, ¿no? Definir muy bien el proyecto, el por qué me estás evaluando, o sea, qué sentido tiene y qué harás con esta información. Y puede haber motivos varios, ¿eh? Si es un proyecto más grande, como un plan de sucesiones, pues tiene mucho sentido que dispongamos de esta información. Pero hay también proyectos más desde conocer a tu fuerza laboral y el que quiera participar, como bien decíamos, es siempre de forma optativa. Silvia, si quieres comentar alguna cosa. No, simplemente que hay que entender muy bien el contexto, el proceso concreto en el que se está comunicando y adaptarlo. No hay una única respuesta, no hay la respuesta feliz, hay que adaptarlo, es muy importante. Así que el que lo necesite lo comentamos en cada caso en concreto, ¿no? Abiertos a echaros una mano, por supuesto. Vale, siguiente pregunta de Sandra Ripoll. ¿La herramienta es capaz de diferenciar qué factor está influyendo en una baja performance? Lo dice por un entorno, especialmente en un entorno no colaborativo. No entiendo muy bien la pregunta. Sí, creo que yo tampoco. No sé si te refieres a qué factores cognitivos o a qué factores de la totalidad de la persona. ¿Pasamos a la siguiente mientras tanto? Sí. Vale. Si Sandra nos puede matizar. ¿Hay modificaciones significativas de los resultados de una misma persona a lo largo de los años? ¿O estar viviendo situaciones muy diferentes impacta en la variación de los resultados? Esto tiene que ver con la validez de la estabilidad test-retest y es muy alta. Todos los instrumentos tienen, esta validez no es tan fácil como dar solo un número porque hay unos cuantos parámetros relacionados y no se puede dar un porcentaje, ¿no? Pero la estabilidad test-retest, tan en el assessment conductual como en el cognitivo, es alta y muy aceptable. Bueno, yo querría añadir que sí que es verdad, y esto hay muchos estudios, que con la edad puede ir bajando los resultados en este tipo de evaluaciones. Aunque baja menos de lo que se podría esperar y no todo el mundo por igual. Hay incluso personas que con la edad, porque al final el cerebro también es un músculo, pues o mantienen o incluso incrementan. Depende un poco de la actividad cognitiva de la persona. O sea, hay mucha variabilidad entre las personas, pero en general sí que hay un ligero descenso a partir de los 21 años, creo, o algo así, ¿no? O sea, que es cuando obtenemos, digamos, nuestro máximo, digamos, rendimiento de nuestro sistema nervioso y luego y entonces es cuando la inteligencia cristalizada va compensando, digamos,
un ligero, digamos, enlentecimiento, digamos, de nuestra capacidad de respuesta cognitiva, ¿no? Pero el descenso es poco, o sea, no es mucho, pero algo sí que baja a nivel de rapidez. ¿Qué sectores suelen utilizar el PI cognitivo en sus procesos de selección en España? Creo, al menos en nuestro caso, que tenemos sectores variados, no creo que haya diferencias significativas de uso en función del sector. Simón, sé que llevas más años con la utilización. No, estoy pensando, y no sé, estamos en sector industria, servicios, finanzas, retail. Sí. Yo creo que tiene que ver más con la complejidad de cada posición y la madurez de la compañía, el uso en sí, que no tanto el sector. Vale, hay veces que el mismo empleado pide de repetirlo, pero hay que tener en cuenta que hay veces que conscientemente o inconscientemente las respuestas varían intentando adaptar la respuesta a lo que se cree que se espera. Yo entiendo esto que como la intención de contestar no siendo honesto, sino con lo que creo que va a gustar. Esto en el caso del cognitivo es muy difícil porque las preguntas tienen una respuesta correcta y las demás respuestas son incorrectas. Sí, creo que esta pregunta se refiere más al assessment conductual, seguramente, ¿no? A Ángeles, que no al cognitivo, porque el cognitivo no deja de ser una prueba de rapidez y de rendimiento cognitivo. O sea, no hay... lo que se espera es que la persona responda al máximo número de preguntas de forma acertada. No hay más expectativa que esta y es... Vale. Sí, especificaba que no era una pregunta, sino un comentario. Sí. Vale. La importancia Tienes de la razón repetición... que no había interrogante y lo he leído como si hubiera interrogante. Y sí era más para el behavioral, exacto. Y lo importante de esto es que si los candidatos nos preguntan si pueden pasarlo, esto es lo que hay que definir previamente. Y puede ser una alternativa perfectamente que solo se pase una segunda ocasión si los propios candidatos nos lo piden, ¿no? Pero si es así, tendremos que dar la opción a todos que sepan que todos pueden pedir una segunda pasación. Vale. ¿Puede ser que una persona que ya está ocupando un puesto alto en la empresa y de forma adecuada no supere el test vinculado a ese puesto en concreto? Y si es así, ¿a qué atribuís esta posibilidad? Yo entiendo que se refiere a un puesto que tiene un target cognitivo y que una persona que ya está ocupando este puesto no supera el target, ¿no? Entiendo que es así. Si la pregunta es si puede ocurrir, por supuesto. ¿Y a qué puede ser debido? A muchísimas otras factores que tienen que ver con la persona, ¿no? Y como decíamos, históricamente, bueno, es que al final, o sea, tu desempeño final no va ligado exclusivamente a tu habilidad cognitiva, ni muchísimo menos, ¿no? Hay muchos otros factores, incluso que no dependen tanto de la parte intelectual o inteligente, ni la fluida, ni la cristalizada, ni el conocimiento, sino más desde tu motivación, predisposición, no sé cómo decirlo, como cadencia o autoexigencia en seguir unos tiempos. Pues puede venir explicado por muchos motivos. Normalmente, por un buen desempeño más técnico, más de conocimiento histórico, suele darse promociones de este tipo, pero pueden ser por muchos otros motivos. Bueno, y un apunte que la habilidad cognitiva hace referencia a la velocidad en la cual esta persona va a poder gestionar esa complejidad. Si esta persona hace mucho tiempo que está ocupando este puesto, ya ha adquirido esta gestión de la complejidad, entonces a lo mejor que no llegue al target si estuviera muy por debajo, a lo mejor podríamos intuir que en el comienzo de llegar a este puesto, pues a lo mejor tardó un poco más, pero si hace años y ya domina perfectamente el puesto, puede ser perfectamente tener un performance perfecto. Eso es, si el entorno es conocido y no tiene grandes cambios, pues justo eso, ¿no?
¿Sabéis si un alto nivel cognitivo está correlacionado con la curiosidad o la actitud de autodesarrollo? Si tu habilidad cognitiva te pide más información, ¿la buscarás y te formarás a nivel reglado o no reglado? En general, sí. En general, las personas que tienen una habilidad cognitiva alta tienen, o sea, son mucho más como inquietas cognitivamente, necesitan saber, avanzar, conocer más cosas. Es más, si en trabajos excesivamente como repetitivos y que siempre es lo mismo, pues se aburren antes porque tienen más necesidad de reto intelectual, o sea, necesitan ser retadas intelectualmente de forma más intensa y más frecuentemente, ¿no? Porque tienen mayor confianza en que podrán, digamos, resolver o podrán afrontar este reto y esto les retroalimenta, ¿no? Porque al final, cuando una persona tiene una habilidad cognitiva alta, se suele sentir, a no ser que haya otras problemáticas en su vida, emocionales, o sea, pero en general, pues confía mucho en su capacidad para resolver cosas, para avanzar y entonces necesita este tipo de oportunidades. O sea que si detectamos personas en nuestra organización con nivel muy alto, tenemos que saber que son personas que necesitan más de oportunidades, de retos, que no tiene que ser jerárquico o lineal, sino necesitan como retarse más frecuentemente o más intensamente. Disfrutan más con el trabajo de tipo intelectual, ¿no? Intelectual me refiero a pensar, resolver, coger información, asociarla, sacar conclusiones. Este tipo de trabajo más cognitivo lo disfrutan más porque se sienten, tienen una expectativa, digamos, de autoeficacia mayor, ¿no? O sea, la expectativa de autoeficacia de una persona es muy importante porque esto es lo que hace que, digamos, se atreva o quiera, digamos, llegar a desarrollarse más, ¿no? Entonces, pues una habilidad cognitiva alta, por descontado, te da una sensación de que yo puedo ser eficaz, yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces, sí, hay mayor curiosidad, mayor necesidad de desarrollo. Un apunte, un poco en relación a esta pregunta. Se ha intentado desde siempre comprobar si había relación entre personalidad e inteligencia y no se ha podido demostrar hasta el momento. Aquí los números son muy claros, se han hecho muchísimos estudios y no hay, no se ha encontrado, no se ha podido demostrar ningún tipo de relación en absoluto entre personalidad e inteligencia. Entonces, en este camino, al final la personalidad de una persona que te lleva a hacer estas cosas u otras, pues no tiene que ver con tu habilidad cognitiva. Entonces, por un lado, es esto y por el otro, también depende mucho de tu personalidad, ¿no? Hacia dónde vayas. Vale, siguiente. Vale, Sandra ha matizado la pregunta. Cuando hablabais de las variables maleta, corazón, cabeza y entorno y sobre cómo influyen en el desempeño, preguntaba si la herramienta diferencia la causa de una baja performance. Lamentablemente no en estos términos. Al final, como muy bien explicaba Mireia, el performance de una persona es muy, muy amplio y la herramienta en sí no nos lo da. Lo que habrá que estudiar es cada caso. ¿Dime? Sería magnífico, ¿no? Exacto. Lo que hay que estudiar es cómo invertirlo, ¿no? En todo caso, la fórmula es entender a la persona, si tenemos toda esta información, entender cuáles de estas variables o indicadores en su caso, en su posición, en ese entorno, están impactando más. Igual son otros motivos, incluso de los que no hemos tenido en cuenta y tiene más que ver con su estado emocional, su vinculación a la compañía, aspectos más relacionales. Sí. Nunca hay un solo factor, es que es un tema bastante complejo este, ¿no? Entonces, claro, los factores psicosociales de la persona son muy importantes, porque la persona puede ser muy capaz para este puesto, tener como un perfil conductual idóneo para este puesto,
incluso tener el conocimiento, la experiencia, etcétera, pero está en un entorno de equipo, de manager, de cultura, de lo que sea, ¿no? de su entorno que es nefasto y muy desmotivador, con lo cual, entonces las variables personales aquí no tienen tanta importancia porque está influyendo mucho factores, digamos, externos que son muy impactantes o muy influyentes en esa persona. A veces no, cuando el entorno es más neutro y no hay factores de este tipo psicosociales que están impactando de forma muy negativa, es cuando las variables individuales cobran mayor importancia. O sea, en condiciones normales y digamos más o menos pacíficas o adecuadas, entonces es cuando las variables individuales cobran más importancia, tienen más impacto en el performance de la persona. Hay que ir viendo pues una, porque claro, hay trabajos que si no tienes, bueno, como el ejemplo que ponías antes, Mireia, no, es que este persona es un comercial que tiene que vender al mercado anglosajón y no sabe inglés. Hombre, pues este tema pues explicaría muy bien el por qué esta persona pues no está teniendo el resultado que debería tener, ¿no? O sea que aquí es un poco de sentido común. Pero tenemos que diferenciar muy bien lo que son las variables individuales de lo que son los factores psicosociales del entorno de esa persona. Y ver, o sea, en este tipo de factores las empresas suelen trabajar y además, o sea, los temas de engagement, de clima, de laboral, la dinámica que se produce dentro de los equipos, los managers, qué tipo de liderazgo tienen, se les intenta formar en este tipo de habilidades. O sea, todos estos aspectos son muchas variables que están afectando a la persona, porque la persona es permeable al entorno, el entorno penetra en la persona y le influye de una manera clara y a su vez esta persona también influye en su entorno, ¿no? Entonces son estos dos aspectos que hay que tener en cuenta. A mayor neutralidad en el entorno, solo, es decir, mayor importancia a las variables del individuo, ¿no? Cuando el entorno es muy, por ejemplo, se cala fuego en un local, pues la conducta se iguala y todo el mundo va a reaccionar de la misma manera, porque estamos en una situación extrema. Pero en un entorno normal, que no hay ninguna situación de excepcionalidad, entonces es cuando el individuo cobra, digamos, mayor, digamos, importancia o impacto en lo que hace, ¿no? En su desempeño. Sí, yo para recuperar lo que decías, al final sigue siendo igual de relevante tener en cuenta y medir esta información que podemos medir para, de alguna forma, descartar si esto está impactando o no. Y si no, como bien decíamos, es seguir indagando cuáles pueden ser los motivos de un bajo performance. Y siempre en plural, porque rara vez es exclusivamente por una única causa. Veo que no hay más preguntas. Por hablar, acaba de entrar una. Vale. ¿A partir de qué puntuación una correlación se considera influyente como para tenerla en cuenta? Correlacionando diferentes ítems de las encuestas de clima, tenía entendido que es mejor tenerlas en cuenta a partir de un 0,6 o mínimo 0,5. ¿Estás de acuerdo? El paracetamol me has colocado. Vale. Esta pregunta tiene trampa porque no tiene respuesta correcta. Depende del contexto del que estemos hablando. Si esto tiene que ver con el nivel de confianza. La correlación es 0,6, 0,5, lo que sea, pero a tomar decisiones basado en ello significa ya que tienes que tener en cuenta un nivel de confianza, ¿no? De decir, vale, ¿hasta qué punto, qué confianza tengo con lo que estoy diciendo? Entonces, los niveles de confianza varían mucho dependiendo del contexto. En un estudio clínico, en un ensayo para sacar un nuevo fármaco al mercado, los niveles de confianza son altísimos porque los límites se ponen muy arriba. En ciencias sociales, los niveles de confianza son un poco más bajos, porque si no, no saldría nada. Es decir, los instrumentos psicométricos, las encuestas de clima y todo lo que tenga que ver con hacer números y contar cosas relativas a personas, como hay un punto de subjetividad muy importante, hay un sesgo muy difícil de reducir, no imposible, ¿no? Se va añadiendo objetividad y el sesgo se va reduciendo, pero los niveles de confianza son un poco menos exigentes. Entonces,
si en una encuesta de clima tienes dos variables relacionadas en un 0,4, dependiendo del número de personas que haya en esta encuesta de clima, un 0,4 ya es algo significativo porque te está diciendo que no es cero. Es decir, una cosa es que sea una correlación alta, que esto se dice a partir de 0,55, 0,6, y la otra cosa es que sea una correlación existente, bajita pero existente. En este caso, si te sale, por ejemplo, un 0,4, estadísticamente lo correcto sería, si quieres confirmar esta correlación, tienes que hacer un nuevo estudio con más personas para ver si incrementa o si baja o si se queda igual. Entonces, cuando es menos, te diría de menos de 0,25, 0,3, por ser más jurosos, es nula. Cuando supera el 0,3, no es ni fuerte ni nula, existe. Y si se quiere tener más información, se tiene que indagar un poco más. Y cuando está por encima del 0,55, 0,6, es una correlación clara y fuerte. Espero haber contestado. Depende mucho del número de personas. Si tienes en la cabeza el número de personas y me lo dices, te lo digo con más detalle. Unas 120. Déu-n'hi-do. No, 120 personas es un muy buen número, muy buena N. Normalmente con muchas menos personas ya se pueden hacer cosas muy interesantes, con 120 muchas más cosas interesantes, pero con 120 personas si te sale una correlación de 0,4 es algo, no lo puedes pasar por alto, tanto positiva como negativa. Muy bien. Estamos llegando al final. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. Esperamos un minutito. Mientras tanto, aprovecho, y algún rezado que se lo esté pensando, animaros a utilizar este tipo de información por todas las propiedades que acabamos de explicaros. Pero, por supuesto, hay que recordar y ser muy conscientes de que es una información más sensible, a la que estamos menos habituados y que hay que tratar de forma muy responsable, tanto en la pasación, como en la interpretación, como en posteriores feedbacks, como apuntáis muchos de vosotros. Hay que ser muy profesionales en el uso de esta información. Pero usémosla, que no nos dé miedo utilizarla, sino hay que usarla bien. Sí. Y si no hay más preguntitas, nos esperamos un minutito nosotros, encantados. Mira, alguna parecida. Os llamaré. Gracias por todo. Qué bien, qué bien. Nos gusta mucho que nos llaméis. A ver si es verdad. Genial, encantadísimos. Exacto, a practicar, a empezar a utilizar este tipo de información. Y saldrán las dudas, y saldrá la práctica, y saldrá esta familiarización con la información. Sí, yo quería añadir que para todo el tema de comunicación, que nos pidáis consejo, que os podemos ayudar, que hemos intervenido en organizaciones, ayudándoles incluso a redactar el correo, o sea, para poner exactamente las palabras, las frases, aquello que sabemos ya que va. Hay muchos casos y mucha casuística y no se puede en un webinar decir, di exactamente esto, no, pero que nos lo pidáis y os ayudaremos en todo lo que es la comunicación con la gente. Que es un aspecto importante de todo, de la aplicación, ¿no? de todo Sin duda. este Y de la aspecto. aceptación de este tipo de assessment por parte del que nos pasa. Es muy importante comunicarlos. Muy bien. Bueno, ya veo algunos mensajitos de gracias y de despido, así que ha sido un verdadero placer. En nombre de todo el equipo, encantados de teneros cerca en estos días y nos vemos pronto, que seguro que hacemos alguna cosita más. Y si no, llamadnos. Sí. Muy bien. Va saliendo la gente. Nos quedamos un minutito por si alguien quiere escribir alguna cosa o quiere comentar, encantados, y en punto lo cerramos para todos.
Es una entusiasta, Ángeles. A todos nos gusta cuando habla de estadística. Bueno, gracias a todos. Creo que se está yendo ya absolutamente todo el mundo, así que cierro la sesión. Adiós.